El título de este mensaje es 32 verdades que garantizan la seguridad del creyente. Es bastante largo el mensaje, pero básicamente es: la salvación no se puede perder. La salvación es eterna. El creyente debe entender que su salvación es eterna y está segura en Cristo sin posibilidad de perderla. Ahora, el tema de la seguridad es crucial porque define cómo usted vive su vida. Hay muchos cristianos que dudan de su salvación. Me refiero por cristianos de etiqueta. Ahora, hay algunos que recibieron a Cristo, pero después escuchan algo y empiezan a tambalear, a dudar de su salvación. Todo lo que usted debe creer y saber de la salvación debe venir de las Escrituras. No debe permitir que alguien le mueva de su fe cuando cuestionan sus motivos o su vida o su forma de vivir o buscar evidencias. Usted debe estar bien plantado en lo que dice la Biblia. Porque mira, sin la seguridad de salvación, el creyente vive en incertidumbre, vive con mucho temor. Vive siempre dudando, ¿y qué va a pasar? Y duda, eso es duda del amor de Dios y eso es duda de la fidelidad de Dios. La seguridad eterna tampoco es una licencia para pecar. Escuchen, ningún predicador fiel de la palabra de Dios le va a decir que usted tiene licencia para pecar. La palabra licencia significa un permiso, un derecho. Por ejemplo, cuando uno va al DMV aquí en California, le dan una licencia, tiene ahora el derecho y el permiso de conducir. Cuando un oficial lo detiene, le pregunta: presenta tu licencia. Si usted no tiene licencia, entonces usted va a enfrentar otras consecuencias. Le va a decir: usted no tiene derecho ni permiso de estar conduciendo el auto. Entonces una licencia es permiso de hacer algo. Y en ninguna parte en la Biblia se nos da permiso de pecar. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. En ninguna parte se nos dice que está bien que pequemos. Al contrario, Juan escribe: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dice Pablo, ¿vamos a pecar para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. Entonces ningún predicador fiel de la Biblia le va a decir que una persona que es salva ahora tiene licencia o permiso de desobedecer a Dios. Eso es una táctica para hacer la gente cuestionar o dudar lo que dicen las Escrituras. No existe la licencia de pecar. Sin embargo, una persona que es salva aún está seguro aunque peque. Puede pecar, no debe pecar. O sea, el hecho que diga que puede, no estamos diciendo que tiene que o tiene permiso de hacerlo. Sin embargo, recuerde la relación que Dios nos presenta en la Biblia es de un padre e hijo, y cuando un hijo desobedece, ¿qué hace el padre? Lo disciplina. Entonces, escuche bien, si usted está escuchando este mensaje y está aquí, la salvación viene por creer en Jesús. Creer significa confiar en Él. Significa descansar en la obra que Él hizo por nosotros. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús se entregó por nuestros pecados. Jesús fue crucificado y pagó por los pecados. El justo murió por el injusto. Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la única manera para ser salvado, que significa librado de la condenación, es poner su confianza, plena confianza en Jesús. La iglesia nos salva. Usted no se puede salvar, usted no puede pagar para salvarse, no hay unas misas, no puede usted dar dinero después de que muere. Usted tiene que creer solamente en Jesucristo. Y cuando usted cree en Jesucristo, cuando pone su fe en Jesús, usted ha sido salvado, perdonado, redimido, recibe la vida eterna, una garantía que usted es salvo. Y usted nunca pierde esa salvación, de acuerdo a las Escrituras. Déjele hago la pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? La respuesta es un enfático no. Aquí le llamamos nosotros la doctrina de la seguridad eterna. Algunos le llamamos la confianza eterna. Ahora, no lo confunda con lo que es la perseverancia de los santos. Hay una gran diferencia en la preservación de los santos y la perseverancia de los santos, y es por eso que eso está vinculado a nuestro estudio. Nuestro estudio trata de que una persona que es salva en Cristo Jesús ahora es elegido para propósito, para tarea y también para glorificación. Nadie es escogido antes de la fundación del mundo para ser salvo y nadie es predestinado para ser salvo. El salvo es predestinado para la herencia eterna. Pero cuando una persona es salva, uno de los puntos del calvinismo, por eso nos dicen que somos calvinistas de un punto, porque ellos confunden la perseverancia de los santos con la preservación o la seguridad eterna de los santos. Y quiero marcar esa gran diferencia. Le voy a explicar qué es la diferencia. Note Efesios 1:13 de nuevo. En Él también vosotros,
Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Recuerde que nuestra salvación está garantizada, según este pasaje, por la palabra de Dios, habiendo oído. Note que se basa en el evangelio, porque dice, oísteis el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué es el evangelio? Es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y se basa en la fe, porque dice, habiendo creído en él. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué garantiza este pasaje? Dice que garantiza las arras. Es una promesa garantizada por el Espíritu Santo. Entonces la salvación viene a través de oír, creer, recibir al Espíritu Santo. Note que se basa en lo que dice la Escritura. Estoy repitiendo esto porque no se basa en evidencias, en un arrepentimiento, en un cambio de vida. No tiene usted que mostrar de que usted ha sido regenerado por una evidencia física de buenas obras. Porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No confunda la salvación con el discipulado. Usted sabe que nosotros creemos en el discipulado. Creemos en la santidad. Creemos en la separación. Y creemos que una persona debe vivir, conformarse a la imagen de Cristo, no en el sentido de no pecar jamás, sino estoy yo aprendiendo a tener el sentir de Cristo, alinear mis pensamientos a Cristo. Ven a Juan capítulo 5, por favor. Recuerde, la certeza de la salvación es fundamental en la palabra de Dios. Le voy a dar una definición breve de lo que es la seguridad eterna. Hagan favor de mirar, por favor, la pantalla. Dice, es la certeza. Certeza significa que uno tiene conocimiento, que una persona ha creído en Jesucristo como su Salvador, tiene vida eterna garantizada, no puede perder su salvación y estará con Dios para siempre, porque su salvación depende exclusivamente de la promesa y el poder de Dios, no de sus obras o perseverancia. Es una gran distinción a lo que ciertos grupos presentan, que uno tiene que perseverar hasta el final. ¿Sí me estoy explicando? Primero de Juan 5:3, ¿están conmigo ahí? Estas cosas os he, ¿qué dice esa palabra? Escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Note que se escribió la palabra de Dios para que usted pueda creer en Jesús. Cuando usted cree en Jesús, usted puede saber. Usted sabe que tiene vida eterna y eso se trata o viene a través de creer. Este versículo deja claro que el propósito de la Escritura es darnos a nosotros la certeza o la seguridad de salvación. No es una esperanza incierta, es una seguridad firme, una seguridad confiada que se basa en la fidelidad de Dios y en la obra perfecta de Cristo. Si usted me dice a mí, Ringo, ¿usted está seguro que irá al cielo con Dios? Claro que sí, no tengo ninguna duda. Pero no se basa en lo que soy, lo que he hecho, se trata siempre de lo que dice la Biblia. Mi seguridad viene de lo que dice la Escritura. Si yo creo en Jesucristo, yo tengo vida eterna. Si creo en Jesús, si he puesto mi confianza en Él, entonces yo sé que soy salvo. Ahora le repito, la perseverancia de los santos, según los reformados, es la doctrina de que ellos que han sido elegidos por Dios, no solo son preservados por su poder, sino que también muestran evidencias visibles de perseverancia en la fe y buenas obras. O sea que últimamente ellos tienen que ver a sus obras para ver si son salvos. Por eso la pregunta que hacen es si no has crecido en amor, si no tienes deseos por Dios, quiere decir que tú no has sido regenerado. Les he presentado varios ejemplos de gente que yo he tratado en nuestras iglesias, donde me decía un varón que era salvo, porque él no pecaba, porque él no vive en pecado, porque él vive para Dios. Y esa no es una respuesta correcta. Una dama le preguntó a un caballero que se llama John MacArthur y ella estaba llorando diciendo, ¿cómo sé si yo soy elegida? Porque para ellos elegido es elegido para salvación y usted y yo sabemos que no es eso, ¿verdad? No es la elección, no es para salvación. Sin embargo, la respuesta del hombre no fue, vea la Biblia, le dijo, tú tienes un deseo por Dios. Ella decía, pues sí, ¿quién va a decir que no? Va a decir, tú estás creciendo en ese amor para Dios, tú anhelas dejar el pecado, tú anhelas vivir en santidad. Esa es la respuesta bíblica. Tener que ir no a la Biblia, sino a mi vida, a mi santidad, a mi amor, a mi afecto.
Eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras claramente nos enseñan que la salvación es por la fe en Jesucristo. Por eso quiero que vea, no sé si lo puede distinguir de donde está sentado, pero hay una gran diferencia en lo que es la seguridad eterna y la perseverancia de los santos. Porque la base de seguridad que nosotros creemos es la promesa de Dios en la fe en Cristo. Para ellos es evidencias visibles de santificación y perseverancia. Enseguida dice el fundamento bíblico, hay muchos pasajes. Para ellos malinterpretan pasajes que habla de frutos y habla de evidencias. El papel de las obras a nosotros no nos afecta la seguridad. Yo no tengo que andar en buenas obras, sino tampoco son respuestas a mi salvación. Yo vivo para Dios y esas obras me siguen al cielo. Y Dios me bendice de acuerdo a las obras que viví aquí en la tierra, pero no cambia mi estatus delante de Dios. Pero para ellos es una prueba esencial de la verdadera salvación. Después vemos la certeza de salvación es inmediata, basada en la palabra de Dios. Pero para ellos es condicionada a la evidencia visible y la perseverancia final. Por eso le respondía, si tienes amor, si sientes afecto para Dios, así es como sabes que eres salvo. Pero para nosotros, según las Escrituras, es solamente cree en Jesucristo y serás salvo. Y una persona puede saberlo en ese instante y en ese momento que cree en Jesucristo, que es salvo. Finalmente, el problema principal es que puede ser malinterpretado como licencia. ¿Sí me explico? El principal de ellos es que genera inseguridad y dependencia en su propia conducta. Por eso usted tiene que escuchar esto. Suena muy parecido, pero no es. El hecho que uno enseñe, que enseñemos nosotros la seguridad de salvación, no significa que usted pueda andar viviendo en pecado como le dé su gana. Dios le va a castigar. Dios le va a alcanzar. Dios le va a quebrantar. Dios le va a quitar su vida en muchos casos. Usted tiene que sujetarse y obedecer a Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la perseverancia de ellos, es que entonces el resultado es que nunca fuiste salvo. ¿Por qué? Porque no presenté una vida cambiada, regenerada. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es esencial que usted reconozca que la seguridad eterna viene de las Escrituras y no requiere absolutamente ni una obra de parte suya, ni evidencia, ni cambio, ni arrepentimiento de pecados. Hay una palabra arrepentimiento muy hermosa que es cambiar de parecer. Y hoy mismo estaba leyendo una definición, alguien que puso un carrusel en un IG en Instagram. Y él explicaba lo que significa arrepentimiento, metanoia, que es la palabra griega. Y la respuesta sencilla es cambiar de parecer, pero le cambiaron a cambiar de parecer y corazón y dirección. Ya le añadieron otras cosas. Tomé un libro en mi casa de un pastor bautista, fundamental a propósito, y cuando lo abrí en la primera página, mi esposa es mi testiga. La primera página abrí y ahí apareció la palabra arrepentimiento, metanoia, igualito. Pero de nuevo le añaden otras cosas, le añaden cambios, evidencias, dirección. Es como que voy caminando y me voy a precipitar y tengo que dar una vuelta completa. Esa ilustración no es lo que está enseñando el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de parecer. Yo estoy poniendo mi confianza en algo para ser salvo, pero tengo que cambiarlo porque la Biblia me enseña que la única manera de ser salvo es Jesús. Entonces yo cambio mi parecer, ya no dependo de mis obras, mi religión, ya no voy a presentar lo que yo soy, sino ahora pongo mi confianza y descanso en Jesús para salvación. Ese es el arrepentimiento bíblico y correcto según las Escrituras. No es un proceso, no es un cambio poco a poco y vamos a ver si es salvado o no es salvado. No, cuando una persona cree en Jesucristo, es salvo. Usted tiene esa seguridad. Usted sabe que usted es salvo. Mire lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12. Tengo que decirlo tan clarito y tan directo para que no malentienda y cuando usted evangelice, así tiene que hablarle a la gente. Tiene que decirles exactamente lo que le estoy diciendo así. Decirle, mire, no es por sus obras, no es por portarse bien, no es por ir a la iglesia, es por creer en Jesús. Solo Jesús salva. Porque a veces me tocó a mí que cuando no explicaba eso, yo les presentaba el plan de salvación y les decía, si usted entonces muriera hoy, ahora que recibió al Señor, ¿está seguro de ir al cielo? No, pues no, soy pecadora. Entonces me di cuenta que lo que me hacía falta es ser más claro y dejarles saber claramente lo que dice la Biblia. 2 Timoteo 1:12, ¿están conmigo ahí? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, mire, porque yo sé a quién he creído. No te quise yo sé, mire, y estoy
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa palabra seguro viene de seguridad. Significa que no corre ningún peligro o riesgo. Significa que no corre ningún peligro o riesgo de perder su salvación. Y porque uno tiene entonces la vida eterna. Yo sé, ¿qué dice el pasaje? ¿A quién? He creído. ¿Usted sabe a quién ha creído? Entonces usted puede decir como Pablo, yo estoy seguro. Estoy tan seguro. Segunda de Corintios 13:5. Quiero que vea, porque mire, ¿está usted plenamente seguro? ¿Sí? ¿Es malo? Me preguntan, ¿tener duda? Bueno, pregúntese por qué viene la duda. ¿Sabe por qué viene la duda? Por falta de conocer bien las Escrituras. Lo que hace falta para muchos es conocer las promesas de la Biblia. Y hay pasajes que, si no conoce el contexto, suena como que está hablando de una salvación por obras, se pierde. Pero recuerde, creemos en la analogía de la fe, que la Biblia es un mensaje completo y perfecto. No puede haber contradicciones. Por lo tanto, si hay pasajes tan sencillos y claros donde nos indica que somos justificados por la fe, salvos por la fe, tenemos una herencia en Cristo por la fe, los pasajes que parecen oscuros o difíciles de interpretar tienen que ser interpretados a la luz de todo el contexto de las Escrituras. ¿Sí están conmigo? Sin embargo, note 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice la siguiente frase? Si estáis en ¿qué? En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este pasaje está diciendo esto. Mire, examina en dónde está tu fe. Porque el pasaje está diciendo, examínate si estás en la fe. ¿Cuál es la fe de la Biblia para salvación? Cree en Jesucristo. Este pasaje es una advertencia para aquellos que están confiando en sus obras o en su evidencia o en su elección. Usted tiene que tener cuidado porque si su fe no está en Él, entonces usted está reprobado. No pasó la prueba de Dios es la fe en Jesús. Este pasaje no está diciendo examínate tus obras. Mucha gente usa este pasaje para decir eso. Examínate si está haciendo bien. No está hablando examina tu vida. No dice examina lo que haces. No examina tu afecto, ni tu corazón, ni tu santidad. Dice examina si estás en la fe. Y el pasaje dice después, dice si Jesucristo está en vosotros. Esta es la salvación. Cuando usted cree en Jesucristo, él dijo, yo haré morada en él. En Efesios 3 dice que Cristo habita por la fe en los corazones del creyente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, vamos a ver en esta tarde, y créame, esa es la parte más larga del mensaje. Le voy a dar 32 verdades muy sencillas. Escríbalo, memorícelo, escúchelo después. Se lo voy a dar en papel. Le va a beneficiar a usted para que usted esté seguro. Le va a beneficiar para ser un mejor ganador de almas. Le va a beneficiar a usted para que no caiga en el error. Recuerde, la salvación no requiere obras ni evidencia, solamente que usted crea en Jesucristo. ¿Está conmigo? Note conmigo, ven la verdad, el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 12, versículo 12. La salvación está garantizada porque somos parte del cuerpo de Cristo y es algo inseparable. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿en qué dice ahí? En un cuerpo. Le voy a leer lo que dice Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, mire, de su carne y de sus huesos. O sea que el cristiano Cristo no desmiembra su cuerpo. Cuando usted es parte del cuerpo, le da una garantía, seguridad, que hay una unión espiritual para siempre. Por eso dice 2 Timoteo 2:13, se lo voy a leer, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Note que el creyente es parte del cuerpo, somos parte de su carne y de su hueso, somos parte de Él y Él no puede negarse a sí mismo. Es una tremenda verdad que garantiza la seguridad eterna. Número 2, el creyente está, note, en Cristo. Esta frase en Cristo aparece unas 160 veces en la Biblia. Y Pablo se refiere a esto hablando de la unidad en Cristo. Vaya usted a Romanos 8:1.
Yo le voy a leer lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando la Biblia dice que estamos en Cristo, se refiere a esta unión espiritual, escuche, y permanente con Él. Esta unión implica que todo lo que Cristo logró a través de su vida es perfecta y su muerte expiatoria y su resurrección se aplica a los creyentes. Estamos en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Estamos en Cristo. Es una unión permanente. Y este pasaje, cuando dice en Cristo, implica que toda la condenación ha sido quitada plenamente. No hay condenación. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo. ¿Cómo es que estamos en Cristo? Es por la fe en Jesucristo. O sea que la seguridad eterna sostiene el hecho de que la condenación no puede volver para los que están en Cristo. ¿Están conmigo? Número 3, no hay condenación para el creyente. Aunque ya leímos Romanos 8:1, quiero que vaya conmigo a Juan 5:24. Los dos aplican para esta verdad. La palabra condenación significa que está bajo el juicio de la condenación eterna al infierno. Pero el creyente no vendrá a condenación. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, ¿qué dice ahí? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así la seguridad eterna se basa en la promesa explícita de que el creyente nunca va a entrar en condenación. Porque dice ahí, y no vendrá a condenación. ¿Ha pasado? De muerte a vida. La transición de la muerte a vida es definitiva e irreversible. No hay tal cosa con que ya pequé otra vez y morí, tengo que pasar de muerte a vida otra vez. No, solamente una sola vez pasa de muerte a vida. Eso muestra la garantía de la salvación y seguridad eterna. Número 4, el creyente conoce a Cristo. Vaya conmigo a 2 Timoteo. No, vaya usted mejor a Gálatas 4. Gálatas 4. Yo le voy a leer 2 Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, aquí yo mencioné que uno conoce a Dios, lo conocemos a Jesús, pero realmente lo que estamos aplicando es que Él nos conoce a nosotros. Ahora, esa frase que Él nos conoce implica una relación íntima y segura. Note Gálatas 4:8. ¿Están conmigo ahí? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, ¿qué dice ahí? Conociendo a Dios. Pero note esta siguiente frase, o más bien siendo conocido por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Note que este pasaje, Pablo está recalcando, antes ustedes, Gálatas, no conocían a Dios y servían a los que no eran dioses, servían a ídolos. Pero es muy interesante esa frase que dice, ahora más bien siendo conocido por Dios. ¿Eso qué implica? Que antes Dios no nos conocía. Ahí ya no cuadra entonces la predestinación de la eternidad pasada, porque si Él siempre me conoció, este pasaje es una contradicción. Él no me conocía antes hasta que creí en Jesús. Cuando creí en Jesús, Él me conoció. ¿Sí me estoy explicando? Y ese conocimiento implica una garantía de salvación. ¿Qué le dijo Jesús a los falsos maestros en Mateo 7:23? Apartaos de mí. Dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Póngalo, hermano, Mateo 7:23, y entonces les declaraba, nunca os conocí. Pero recuerde, cuando habla de conocerlo íntimamente en esa relación de salvación, porque obviamente Dios sabe quién es cada persona. Sin embargo, cuando dice, nunca te conocí, está hablando de salvación. ¿Están conmigo? Número 5, el creyente es renacido de simiente incorruptible. Incorruptible, 1 Pedro 1:23. Vaya conmigo allá, por favor. Recuerde que esta naturaleza incorruptible es la nueva vida segura que el creyente recibe y no puede ser revertida. Es como nacen nuestros hijos y no pueden no nacer ya. Siempre van a ser nuestros hijos. Y este pasaje nos dice que una persona que cree en Jesús es renacida de una simiente, está hablando del Espíritu Santo. ¿Están conmigo ahí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Número 6, el creyente es sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Leímos hace rato Efesios 1:13 al 14,
Pero ese sello es una garantía de que una persona va a resucitar con Cristo. Es una garantía de salvación. Número 7, el creyente es coheredero con Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos 8:17. Ser coheredero implica una herencia segura y garantizada. Esta posición no depende de nuestras obras. Cuando usted cree en Jesucristo, usted recibe la misma herencia de Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús hizo o qué es lo que vamos a hacer? Es resucitar. Es la herencia que Dios nos promete a través de Jesús. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Están conmigo ahí? Número 8, Jesús es eterno y el creyente comparte su eternidad. Vaya a Colosenses 3:3, por favor. No, Efesios 2:6, me estoy equivocando. Efesios 2:6. ¿Cómo le va con su Biblia? ¿Bien? Amén. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Es una tremenda promesa. Cuando usted cree en Jesús, en la mente de Dios, en su promesa, usted ya está sentado con Él en lugares celestiales. O sea, que yo estoy aquí sentado ahorita en Santana, pastor. Sí, pero en la eternidad, en la promesa de Dios, usted ya tiene esa garantía que es un coheredero y está sentado en lugares celestiales con el Salvador. ¡Qué bendición! Número 9, la vida del creyente está escondida en Cristo. Vaya conmigo a Colosenses 3:3. Esa palabra me gusta, está escondido. ¿Algunos han escondido algo? ¿Por qué esconden algo? Para guardarlo, ¿verdad? ¿Qué esconden? Venían unos asiáticos al banco, siempre traían dinero engrapado y lleno de tierra. Lo enterraban. Y yo era nuevo al banco y yo le preguntaba a mi patrón, ¿y estos qué traen? Traían el dinero y tenían que desengraparlo. Y cuando lo pasaba por la máquina, un polvadero que se hacía. Él me dijo, es que tienes que saber que ellos vienen de países donde el gobierno les quitaba todo su dinero en el banco. Entonces ellos no confiaban en depositar su dinero en el banco. Entonces lo enterraban. Porque después venían y también saqueaban sus casas. Estamos hablando de los comunistas como allá en tiempo del norte de Vietnam, Burma, esas áreas. Entonces ellos venían acá con ese temor, no tenían mucha confianza en el gobierno o en el sistema de los bancos. Entonces ellos escondían su dinero. En otras palabras, ¿estaban qué? Estaban guardando, estaban cuidando, estaban protegiendo. Y eso es lo que enseña Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, mire, y vuestra vida está ¿qué? Está escondida con Cristo en Dios. Oh, qué garantía de salvación. Que cuando usted cree en Cristo, su vida está escondida en Cristo Jesús. Mire, número 10, nada puede separar al creyente del amor de Cristo. Y dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, dicen, da una lista larga, no 39, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Note que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Una promesa directa. Nada puede separar al creyente de Dios. Nada, absolutamente nada. Una garantía de salvación. Número 11, la vida del creyente es eterna y perpetua. Vaya una vez más a 1 de Juan 5:13, porque se nos promete una vida eterna. Si la puedo perder, ¿fue eterna? No, fue temporal. Fue mientras pude yo guardarla. Pero eterna significa que es perpetua y para siempre. 1 de Juan 5:13, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Recuerda, la vida eterna no es temporal ni condicional, es perpetua, garantizando la vida eterna o la salvación eterna, la seguridad eterna. Número 12, el creyente es escogido con favor y aceptación. Ahora recuerda, estamos aprendiendo que hemos sido elegidos o escogidos no para salvación, pero el hecho de que somos escogidos es porque somos salvos y eso muestra una garantía. Vaya conmigo a Efesios 1:4, por favor. Efesios 1:4, dice así la Biblia, según nos escogió, ¿qué es las siguientes dos palabras? Nos escogió, ¿cuáles las siguientes dos palabras? En Él. Es una frase que a los reformados se les olvida decir. Pero somos escogidos en Él. Y este pasaje no habla de ser escogidos para ser salvos de ninguna manera. Está hablando de andar sin mancha delante de Él, vivir en santidad. Pero note que en ese mismo párrafo, vaya al versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué dice ahí?
aceptos en el amado. Él me aceptó a mí en Cristo Jesús. Jesús es el amado, el elegido amado. Él es, como dijo el Padre cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora soy acepto. Dios me aceptó a mí por Jesucristo, en Jesucristo, lo cual es una garantía de salvación. Número 13, el creyente es elegido según la presciencia de Dios. Vaya a mirar Pedro 1:2. Recuerde que la elección en este pasaje no está hablando una vez más de ser salvado, está hablando siempre de un propósito. Pero le repito, el hecho de que uno es elegido muestra que ha recibido a Cristo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Son los judíos que no crean en Jesucristo. Sin embargo, ahora los que creen en Jesús, ahora son escogidos. Escogidos para servicio, escogidos para propósito, escogidos para bendición. Pero esta bendición, Dios la determinó de antemano. Por eso dice la Biblia que ahora que somos salvos, no por obras de justicia, dice, no por obras para que nadie se gloríe, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces Dios garantiza al creyente que como ha sido ahora elegido para un buen propósito, eso muestra también una garantía de salvación. Pedro 1:2, ¿estamos ahí? Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Número 14, el creyente ha sido renacido para una esperanza viva. Ahí mismo Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Recuerde, la seguridad depende del poder de Dios, no de nuestra perseverancia, es por la fe. ¿Cuál dije yo? Creo que me adelanté. ¿En cuál estoy? Vamos al 15. El creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Entonces era el versículo que tenía que haber leído. Ya lo leí. Número 16. El creyente está predestinado a ser conforme a la imagen de Dios. Vaya conmigo a Romanos 8:15, por favor. Mis números están mal, pero aquí estoy bien. No se preocupe, usted confíe. Fue predestinado esto. ¿Okay? Ahora mire, cuando dice la Biblia en Romanos 8, predestinado para ser conforme a la imagen de Cristo, voy a hablar acerca de la predestinación, pero esa palabra conforme a la imagen no significa hacer el carácter de Jesús. Muchos bautistas han tratado de explicar eso, no creyendo la predestinación de la eternidad pasada, al decir que no, Él nos llamó para ser como Jesús. No, la imagen en este pasaje habla de la imagen en su resurrección. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso, lo cubriremos después cuando tratemos con la doctrina de la predestinación. ¿Está conmigo Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerde, aquí está hablando de un destino ya seguro para el creyente. La predestinación es una enseñanza que garantiza nuestra salvación. Siguiente, número 17, el creyente tiene el espíritu de adopción. Vaya conmigo a Romanos 8:15, por favor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice ahí? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recuerde, adopción en nuestros términos modernos no es el mismo que se usa en la Biblia. Nosotros no entramos a la familia de Dios como un hijo adoptado. Nosotros nacimos en la familia de Dios. Esta palabra adoptados habla de la redención del cuerpo. Habla de una esperanza que Él nos ha dado, que un día estaremos en su presencia. ¿Está conmigo? Número 18, el creyente es hijo de Dios. Ustedes saben muy bien Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una garantía entonces que la salvación es eterna porque somos sus hijos. Es irrevocable. No se nos quita la bendición de ser hijos de Dios. Si nosotros humanamente sentimos dolor y tristeza cuando nuestros hijos nos desobedecen o nos fallan, ¿y el padre qué hace cuando un hijo desobedece? Un padre debe disciplinar para que su hijo mejore, y esa es una tremenda garantía de la salvación eterna, que somos hijos de Dios. 19, el creyente tiene la justicia de Jesucristo. 2 Corintios 5:21 nos muestra que esta justicia fue imputada de Cristo y es perfecta, es eterna. No depende de nuestras obras, recuerde. Y esto garantiza la seguridad eterna. ¿Están conmigo ahí? 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice ahí?
justicia de Dios en él. Número 20, Cristo está en el creyente. Colosenses 1:27. Este pasaje nos muestra que Cristo está morando en nosotros y esta es la garantía de salvación eterna. No puede abandonarse a sí mismo. ¿Están conmigo ahí? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde dice ahí? En vosotros la esperanza de gloria. Número 22. No, yo estoy en el 22. El número está mal, pero aquí debe ser 22. El Espíritu Santo mora en el creyente. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice ahí, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ¿qué dice la última frase ahí? Que mora en vosotros. Todos estos pasajes que estamos viendo, que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu mora en nosotros, son garantías de salvación. El Espíritu Santo se nos dio y Jesús dijo, nunca nos dejará, va a morar en ti y no te va a dejar. La morada del Espíritu Santo, recuerde, es permanente, asegurando la vida eterna. Siguiente, número 23. Ve cómo se arregla, ¿verdad? El creyente es parte de la esposa de Cristo. Vaya a Efesios 5:23. Recuerde, si se equivocó, es que fue predestinado, hermano. ¿Okay? El creyente es parte de la esposa de Cristo. Podemos llamarle la novia de Cristo, pero Efesios 5:23 nos da una imagen de una esposa. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué dice ahí? Su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Note la relación entre Cristo y su iglesia es indisoluble, en verdad, es para siempre, garantizando la seguridad eterna. Número 24, el creyente está asegurado a pesar de sus dudas. Vaya a primera de Juan 3:19. Aquí dice algunos, ¿qué tal si tengo duda? Bueno, hay pasajes que nos dicen claramente que hay quienes han olvidado que sus pecados habían sido purificados. ¿Por qué? Porque la duda viene por el diablo. El diablo es el padre de toda mentira. Y el diablo miente para que usted dude de su palabra y dude y cuestione. Pero miren lo que dice primera de Juan 3:19. ¿Están conmigo ahí? Y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos ¿en quién? En Dios. No se engañe que su corazón diga una cosa, usted tiene que ir a lo que dice la palabra de Dios. Por esos principios que le estoy mostrando es para que usted tenga esa garantía, reconozca que Dios le está asegurando la salvación, aunque su corazón piense otra cosa. Recuerde, nuestra seguridad se basa en el conocimiento de Dios, no en sus sentimientos. Número 25, vemos el ejemplo de seguridad de salvación en otros creyentes del Nuevo Testamento, como Pablo. ¿Qué leímos de Pablo? Pablo que dijo, estoy seguro. Pablo dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Entonces, Pablo mismo decía que él estaba seguro. Ahora hay gente que va a decir, bueno, es que es Pablo. Él es diferente. ¿Pero fue Pablo diferente a nosotros? Él mismo se consideraba el más grande de los pecadores. Él mismo dijo, si Dios pudo salvarme a mí, Él va a poder con cualquiera. Él era blasfemo, perseguidor, pero fue recibido a misericordia. Y todos nosotros somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Y Pablo es un ejemplo de la garantía de salvación. Número 26, el creyente no obró para obtener la salvación ni para mantenerla. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 9? No por obras para que nadie se gloríe. Propósito, el don de Dios es la gracia de Dios. Hay bautistas, compañeros nuestros, que enseñan que el regalo es la salvación, pero aquí no menciona salvación. Y otros reformados dicen que la fe es el don de Dios, que Dios le da el regalo de salvación, la fe a una persona para que pueda creer. Pero usted puede ver todo el contexto de la Biblia y el contexto de Efesios. Aparece el don de la gracia una y otra vez. 3 veces aparece así en Efesios. Y el tema es la gracia. Y la fe, según Romanos 5:2, es la entrada a la gracia. Entonces, el don que Dios nos da es su gracia cuando creemos en Él. Y aquí vemos entonces que una persona se salva por la fe, no por obras, sin las obras. ¿Sí me escucha?
¿Necesita obras? 27. El tiempo presente de vida eterna muestra la seguridad. Y hay muchos pasajes que nos dice tiene vida eterna. Juan 5:24 lo dice así. Juan 3:36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:47 dice de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá. ¿Qué dice? Tiene. ¿Usted tiene puesto su camisa o la tendrá? Tiene. ¿Tiene sus lentes, anteojos puestos o los tendrá? Entonces la salvación, cuando dice uno tiene, se refiere a una garantía que usted la va a recibir. Por otro lado, entonces, no fue eterno. Hay quienes dicen, uno puede salirse de su salvación. Dije, ¿y dónde encontraste esto? Porque dice, uno no la pierde, uno la deja. Es como que yo digo, estoy aquí en la salvación, esa es la salvación. Ya la dejé, yo no la quiero y me voy. Yo la dejé. Pero recuerde que somos cuerpo de su cuerpo, no puedo dejar. Porque aquí estoy, soy parte de su cuerpo, de su carne y su hueso. Yo puedo negarlo a Él, pero Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así la gente empieza a inventarse un montón de ilustraciones o ideas. Escuché a alguien decir, es que estrellaste tu salvación. Dijo, ¿cómo que la estrellaste? Es como cuando una camioneta se estrella. Ya estrellé mi salvación. Ya no sirve mi camioneta, ya no sirve mi salvación. ¿Verdad que no sucede así? Es que es como una monedita que la perdí. Se me perdió la moneda y ya perdí la salvación. Tienes que cuidarla. Agarra tu moneda, agarra tu anillo, como ese monstruo ahí en el libro de Lord of the Rings. Tienes que agarrarla y no soltarla. Porque en cuanto tú sueltas tu salvación, no, el pasaje cuando dice tiene vida eterna, eso muestra entonces una garantía presente, nos asegura que es una realidad actual y permanente. Número 28, Dios prometió vida eterna y Él no miente. Que dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Juan 2 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y Dios cumple sus promesas, ¿correcto? Eso es interesante que Él tuvo que decir en Tito 1:2, el cual no miente. Él lo repite en Hebreos, dice que Dios no miente, Él no puede mentir. Que cuando Él promete algo, Él lo cumple. Y recuerda, su promesa se basa en que usted crea en Jesús. Y si usted cree en Jesús, usted ha recibido una promesa y Dios no es mentiroso. ¿Usted ha quebrado una promesa, hermano? ¿Sí? Las esposas dicen, no, mi esposo cada rato. Gracias a Dios que nosotros, hermanita, no somos la garantía de salvación porque somos mentirosos, quebramos nuestras promesas. Pero Dios, Él no miente. 29. La posesión de la vida está basada en una sola condición. Vaya a Juan 5:12. Este pasaje me encanta. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay solamente dos tipos de personas. Los que tienen al Hijo y los que no tienen. En Juan nos dice el que cree en el Hijo y el que no cree o el que rehúsa creer. Usted se encuentra en esos dos. Cuando usted cree en Jesús, confía en Él, usted tiene al Hijo. Y esta es la condición para tener la vida eterna. No se trata de hacer algo, se trata de poseer a alguien. Les he dicho esto, ¿qué necesita usted para ser un millonario? Tiene que poseer los $1,000,000, tiene que tener una cuenta, tener $1,000,000 y a usted se puede llamar un millonario. Pero para tener al Hijo se trata de tener algo, poseer a alguien, en este caso es al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna y es una garantía incondicional entonces de salvación porque se basa en la fe en Jesús. Número 30, las obras del creyente pueden ser quemadas, pero él permanece salvo. 1 Corintios 3:15, acompáñeme allá, por favor. Recuerde que la salvación es segura, aunque nuestras obras sean juzgadas, porque no depende de nuestras obras. Recuerde, Dios nos va a juzgar como siervos. Se llama el tribunal de Cristo. Se dice que hay 3 juicios para una persona. El primer juicio es el juicio de la condenación.
Ese juicio ya pasó para nosotros. No hay condenación. Pasamos de muerte a vida. Hay un juicio del gran trono blanco. Y eso es para los pecadores. Los pecadores van a ser juzgados. Es la condenación. Pero para el creyente va a ser juzgado aquí en la tierra como hijo. No diga, vas a dar cuentas por tus obras un día. No. Uno paga aquí. Si Dios nos va a castigar, va a ser aquí en la tierra. Él nos trata como hijos y hay juicios diarios aquí en la tierra. Pero hay un juicio de siervos. Y ese juicio es en el tribunal de Cristo. En ese juicio, Dios va a observar el servicio que hemos hecho para Él. Va a mirar las obras que usted hizo en este mundo, las cuales realmente no son moralmente buenas o malas. Por ejemplo, cuando habla para ver si es buena o mala, no se refiere que si es una mala obra como una mala palabra o lujuria. Está hablando que esa mala obra no tiene beneficio para Dios. ¿Se da cuenta cuando alguien trabaja en una compañía y empieza con un control de calidad? Si me pasa un aparato, por ejemplo, un reloj, no funciona el reloj, entonces un reloj ¿es malo? Está malo. Pero no estamos diciendo que es moralmente malo. Simplemente no pasó la prueba. Y muchos de nosotros un día vamos a ser juzgados, o los creyentes vamos a ser juzgados delante de Dios por nuestro servicio a Él. Y hay muchas cosas que hemos hecho para Dios con malos motivos, los cuales Dios los va a desechar. Hay quienes han levantado una vida aquí, por ejemplo, o se han enfocado en su negocio, trabajo, y no es nada malo en eso, pero no lo hicieron para Dios. No lo hicieron para la gloria de Dios. Lo que hemos dado a misiones, si no lo hicimos para la gloria de Dios, todo eso va a ser probado. Y Dios va a probar todo eso. Y para muchos van a tener pérdidas, van a ser quemadas las obras. 1 Corintios 3:15, ¿están conmigo ahí? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note entonces que serán juzgadas las obras, pero las obras no son las que garantizan la salvación. Es más, Apocalipsis 14:13, le voy a leer lo que dice al final. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí les enseña que el creyente lleva sus obras al cielo. Las obras nos salvan, pero las obras nos siguen. Recuerde qué pasa con aquel pecador en 1 Corintios 5:5 que andaba con la mujer de su padre. Dice, entrégalo a la destrucción de Satanás a fin de que su espíritu sea salvo. Las obras van a ser quemadas o van a ser llevadas al cielo. Pero eso no garantiza la salvación o no, es la fe en Jesús. Aunque las obras sean quemadas, la persona permanece salva. 31, el cuerpo, alma y espíritu del creyente serán guardados. Mire 1 Tesalonicenses 5:23. Aquí vemos la fidelidad de Dios que asegura completamente al creyente. ¿Están conmigo? 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, note, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Y número 32 y último, el creyente es santificado y perfeccionado para siempre. Vaya Hebreos 10:10, por favor. Recuerde que la salvación no es una santidad progresiva. La santidad progresiva es la obediencia al Señor Jesucristo. El obedecer a Dios no es una evidencia de salvación, es una evidencia de amor a Dios, de sujeción a Dios. No confunda la salvación y el discipulado. Algunos me han dicho, pastor, sería bueno que no le dijera eso a la gente porque van a aprovechar. Mire, yo estoy explicándole que no haga eso, le va a ir mal a usted. Pero si una persona está diciendo, bueno, por si las dudas, voy a creer en Jesús y voy a andar en buenas obras. Últimamente, ¿en qué está confiando? No puedes mezclar los dos. Pablo mismo dijo, si es por gracia o es por obra, pero no puede ser por los dos. Pablo le dijo a los Gálatas, comenzaste bien por la fe y ahora quieres terminar con las obras. No podemos hacer eso. Uno tiene que tener su plena confianza en Jesucristo. Es solamente por la fe. Solamente por la fe. Pero ahora usted debe vivir en obediencia. Para eso necesitamos entonces la predicación bíblica.
para que usted sea redarguido, para que usted sea enfrentado con su pecado y aprenda a obedecer a Dios de corazón. Hebreos 10:10, note lo que dice ahí. ¿Están conmigo ahí? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Note el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para siempre a los santificados. Entonces nos santificó para siempre. Somos perfeccionados para siempre. Qué tremenda garantía. 32 verdades que garantizan la seguridad de salvación. Por eso no hay duda. Yo no tengo ninguna duda de que yo soy salvo. No tengo ninguna duda de que mi salvación la puedo perder, la puedo dejar, puedo alejarme. No hay duda. Aunque yo niegue al Señor, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque soy parte de su cuerpo, soy carne y hueso de Él mismo. Él está en mí y yo estoy en Él. Yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo mora en mí. Jesús mismo mora en mí. Qué tremendas garantías vimos el día de hoy. Ahora, eso significa que usted debe ser agradecido con Dios. Debe obedecerle por amor a Dios. ¿Cómo no obedecer a Dios? Si usted no obedece a Dios, significa que usted es inmaduro, carnal y centrado en sí mismo. Es por eso que necesita predicación fuerte y directa para que usted esté bien con Dios. Pero todo lo que vimos el día de hoy tiene que ver con la explicación sencilla. La salvación es por fe y es garantizada para siempre. Una vida eterna. ¿Con obras o sin obras? ¿Con evidencias o sin evidencias? ¿Cuál es la evidencia de su salvación? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Esa es nuestra evidencia, esa es nuestra garantía. ¿Si es salvo usted o no es salvo? ¿Qué va a hacer con eso que le acabo de enseñar ahorita? Compartirlo a otra persona. Es lo más maravilloso, ¿correcto? Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por ser nuestra justicia, por justificarnos, por sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, por aceptarnos en el amado, por colocarnos dentro del cuerpo de Cristo. Porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros para siempre. Porque nos has dado una vida eterna presente, lo que nos muestra una garantía perpetua. Nos has salvado y nos has dado una vida eterna que nunca deja de ser. Y Señor, damos gracias que no requiere evidencias ni sentimientos, solamente requiere creer en las promesas de tu palabra. Yo ruego, Padre, y suplico que tú nos ayudes a comprender esto. Si hay alguien que escucha este mensaje, que ellos sepan, Señor, que ellos pueden saber que son salvos. Qué triste es que haya personas que duden, Señor, si han sido elegidos. Meramente no han comprendido lo que es la elección y viven con un gran temor y temblor, pensando, ¿seré escogido? ¿Seré yo? ¿Me amas tú a mí? Qué triste es dudar de tu fidelidad y de tu amor, Señor. Pero hoy vimos en tu palabra que eres bueno con nosotros. Nos has salvado por medio de la fe, nos has dado tu gracia. Y no es por obra, Señor, sino que ahora nos has predestinado, Señor, para una redención, para la redención del cuerpo. Y nos diste a tu Espíritu Santo como garantía. Úsanos, Padre, no solamente para fortalecernos, pero para decirle a otros esta verdad. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.